Y estamos justamente, bueno, habíamos quedado acá, ¿no? Con el tema del sesgo. Lo último que habíamos visto era justamente em, qué parámetros utilizábamos para ver la dispersión de los datos, ¿no? O sea, ahí utilizábamos que corresponde a la precisión, la desviación estándar, ¿sí? El coeficiente de variación, ¿sí? El rango, bueno, todas esas cositas, ¿sí? Y bueno, y ahora tenemos que seguir con lo que es el sesgo, y el sesgo sería justamente, tiene que ver con el error, ¿sí? El error absoluto, eso es lo que se conoce como el sesgo, ¿ah? Se define y dice como la diferencia entre el valor promedio obtenido experimentalmente y un valor de referencia conocido como verdadero o como valor real aparente. ¿Ah? Bueno, o sea que hablar de sesgo y de error absoluto es lo mismo, chicos. ¿Ah? Entonces, el error absoluto o el sesgo va a ser igual a la diferencia entre lo que es el promedio o la media aritmética muestral menos un valor real aparente, ¿sí? Un valor que se toma como referencia. Por supuesto, ¿no? Eso me da lo que es el error absoluto, ¿sí? Y puede dar valores por exceso o por defecto. O sea, esta diferencia me puede dar positiva o negativa. Si es positiva es por exceso. O sea, quiere decir que los valores que yo obtengo son mayores que el valor de referencia. Y si me da un valor negativo es por defecto. O sea que uso el signo, ¿sí? En este caso lo utilizamos para saber si es por exceso o por defecto. Pero el error absoluto no llega a ser justamente un parámetro que yo pueda comparar, ¿sí? O sea, no se puede comparar generalmente con el error absoluto, este, porque no nos da una idea realmente acerca del error que se comete. Por eso, lo más exacto, lo más eficiente es el error relativo porcentual, ¿m? Que es lo que tenemos acá. ¿Ah? El error relativo porcentual dice es más útil para expresar el sesgo. ¿Ah? Y se define de la siguiente manera, ¿no? El error relativo porcentual va a ser igual. El error relativo porcentual va a ser igual al error absoluto por 100 sobre el valor de referencia. ¿Eh? Ese sería el error relativo porcentual. Bueno, y se puede calcular, dice el sesgo, o sea, el sesgo, ¿no es cierto?, que es el error tanto absoluto como el relativo porcentual, cuando se dispone de un material de referencia certificada, o sea, ese valor real aparente. ¿Ah? Y entonces acá me da y por supuesto, eso está tabulado, ¿no es cierto? Esos materiales de referencia certificada se los tienen a disposición y por supuesto está tabulado y más de 1000 sustancias dice están estandarizadas. ¿Ah? Entonces veamos acá los ejemplos. El primer ejemplo me dice así. El, el promedio obtenido en la determinación de un ácido acético es del 86,38% y el valor de referencia es 86,37%. Entonces calcular el error absoluto y el error relativo porcentual. ¿Ah? El error absoluto era la diferencia entre el promedio y el valor de referencia, ¿sí? En este caso me da más 0,01, o sea que es por exceso, ese es el sesgo. Y el error relativo porcentual, y bueno, sería el error absoluto por 100 sobre el valor de referencia y me dio 0,012%. Si me hubiese dado con signo negativo, acá no se pone el signo, ¿eh? Acá no se lo pone. Acá sí, para saber si es por exceso o por defecto, pero cuando ya aplico esto es sin el signo, ¿eh? Solo el valor absoluto. El ejemplo 2 dice el promedio obtenido de la determinación del azufre, dice en una muestra de acero, es 0,05% y el valor de referencia es 0,04%. Entonces me piden que calculemos lo mismo, el error absoluto y el error relativo porcentual, y después vamos a comparar ambos métodos. ¿Ah? Miren, el error absoluto me da
igual que el anterior, ¿no? 0,05 menos 0,04 me da 0,01 el sesgo, ¿ah? Entonces, si nosotros no hubiésemos guiado solamente por el error absoluto, podemos decir que tienen el mismo error, ¿sí? Sin embargo, el error relativo porcentual es diferente. El error absoluto por 100 sobre el valor que tomamos como referencia y acá me dio un 25%. ¿Ah? Entonces miren ustedes la diferencia, ¿no? En el primer método, ¿no es cierto? El error es muy pequeño comparado con el segundo. ¿Ah? Entonces ahí estamos viendo que cuando me piden, ¿no es cierto?, comparar, ¿no es cierto?, cuál método, en cuál método se comete más error o menos error, siempre tenemos que determinar el error relativo porcentual. ¿M? Estamos chicos, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Estamos Sí, con esto, profe. ¿no? Perfecto. Ahora, con fines teóricos me dice si no se dispone de un material de referencia certificada, bueno, se usa una técnica que se llama la recuperación, que sería el valor obtenido sobre el valor conocido por 100. Por supuesto, si me da un 100%, quiere decir que bueno, que no hay error. ¿Ah? En este caso, el 100% es lo máximo, o sea, no hay error, y de ahí si va disminuyendo, cuanto menor sea el valor, o sea, es mayor el error. ¿Ah? Pero eso solamente lo vemos así en forma teórica. Generalmente siempre nos dan un, este, un, un material de referencia certificada, o sea, un valor real aparente. Bien, bueno, y acá tenemos la exactitud. Un poco yo ya en las clases anteriores les decía lo que me afecta a la exactitud son los errores sistemáticos, ¿ah? Y que eran justamente errores personales debido al método, instrumentales, ¿sí? Esos que eran, que se podía conocer la causa y eran los que me causaban mayor cantidad de error, ¿no? O sea que me afecta la exactitud. En cambio, los errores indeterminados o aleatorios, esas pequeñas variaciones, bueno, eso me afecta la precisión. Bueno, y acá me hablan de la exactitud. La exactitud sería el grado de concordancia, dice, entre el resultado de un ensayo y el valor conocido como verdadero o valor de referencia. ¿Ah? Y ahí tenemos nosotros lo que sería, por supuesto, cuanto más concordancia, más exacto es el valor, ¿sí? La diferencia entre estos valores se debe al error total, ¿sí? Que tiene una medición, ¿sí? Y cuando uno habla de error total sería la sumatoria de los errores aleatorios más los errores sistemáticos. ¿M? Así se define, dice, como incertidumbre de un resultado al intervalo dentro del cual, dice, se espera que se encuentre la cantidad medida. ¿M? Bueno, teniendo en cuenta, dice, todas las fuentes de error. El cálculo de esta, bueno, excede, bueno, eso no nos interesa. Bueno, y ahora vamos a la curva de distribución normal o curva de Gauss. Justamente, ¿para qué me sirve esta curva de distribución normal o curva de Gauss? Nos sirve justamente para ver la dispersión de los datos. ¿Eh? O sea, nos da un parámetro de lo que es este, la precisión, ¿sí? Es decir, cuanto menos disperso están los datos, quiere decir que están más juntos, o sea que el método es más preciso. Y hay una curva, ¿no? Una curvita de forma de campana. Esta es la expresión matemática, esta es la ecuación que corresponde a la curva de Gauss, donde la función y dice depende de la desviación estándar, ¿sí? Y del valor de la media aritmética poblacional. ¿M? Y la representación gráfica de I que representa, dice, la probabilidad de la aparición de una medición en función de X, que sería justamente el valor de esa medición, ¿sí? Entonces, vamos al gráfico, ¿sí? Acá está el gráfico, ¿sí? Y sería el número de veces que se repite un valor en función justamente de lo que sería la magnitud que estoy midiendo. ¿Ah? Por supuesto, cuanto más se repita un valor, ese es el que tiene mayor frecuencia. ¿Ah? Entonces, esta es la curvita de Gauss, ¿sí? Y la curva de Gauss está
definida por dos parámetros. Uno de los parámetros es lo que es la media aritmética poblacional o verdadera, y otro parámetro es la desviación estándar. ¿Mm? Y eso me pregunta, ¿no? Eso a veces aparece en los parciales. Y sí, me preguntan eso, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que me definen la curva de Gauss? Ya sea con un verdadero o falso, o ya sea justamente que nosotros tengamos que poner, ¿ah? Entonces, la media aritmética poblacional y la desviación estándar. Cuando uno toma la desviación estándar, eso quiere decir que corresponde al 68,3% del total de los datos. Quiere decir que en esa zona, ¿no es cierto? En esa zona hay un 68,3% de probabilidad que encontremos la media aritmética poblacional. Pero si tomamos el doble de la desviación estándar, ¿sí? Dos desviaciones estándar, para graficar ya entra en el 95,5% de los datos, y si tomamos tres de las desviaciones estándar, entra el 99,7% de los datos. ¿Ah? Y así es esta representación, ¿sí? Entonces, me pueden dar como hacer un cálculo simple de esto, ¿no? Por ejemplo, dice, si la media aritmética poblacional es 50 y la desviación estándar es 1,50, dice, un valor tiene un 95,5% de probabilidad, dice, de encontrarse en el intervalo desviación media aritmética poblacional más menos 2 de las desviaciones estándar. ¿Ah? Eso significa que sería 50 más menos, bueno, y acá por lo menos en el apunte, mira, acá falta un 2. 2 por, ¿sí? 2 por la desviación estándar, porque así era la fórmula. O sea, 2 por 1,50 es 3. O sea que a 50 le sumo 3 y le resto 3. ¿Mm? Por lo tanto, va a estar en un intervalo entre 53 y 40% de probabilidad que en ese rango se encuentre mi media aritmética poblacional. ¿Mm? O sea que si me dice eso, ¿no? Para el 95,5% yo sé que corresponde a 2 de la desviación estándar. Pero si me dice para el 99,7%, yo sé que corresponde a 3 de las desviaciones estándar. Y si me dice para el 68,3%, era solo la desviación estándar. O sea que si hubiese sido solo la desviación estándar, era 50 más menos 1,50. ¿Mm? Vamos hasta acá, chicas, chicos. Vamos con esto. Estamos con este temita. Chicos, chicas. Sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, eso me interesa, ¿sí? Bien, perfecto. Me gusta esos pulgares ahí para que de esa manera podamos seguir. ¿Ah? Bien, entonces, bueno, importante que sepamos entonces, bueno, una, me pueden dar distintas curvas de Gauss, fíjense que es esta curvita, ¿sí? Si la curva es más ancha, ¿sí? Quiere decir que los datos están más dispersos, o sea que es menos preciso. Pero si la curva es más angostita, quiere decir que los datos están más juntos, o sea, menos dispersos, o sea que es más precisa. Si más ancha es menos precisa y si más junta es más precisa. Y eso me indica justamente la curva de distribución de Gauss. ¿Ah? Me da una idea acerca de la precisión de los datos. ¿Mm? Acerca de la precisión de los datos me da una idea. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos medida de posición, ¿sí? Medida de posición. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros utilizamos para hacer medida de posición? Y bueno, son dos básicamente. ¿Ah? Una es la media aritmética muestral o el promedio, ¿sí? La media aritmética muestral era la suma de los datos sobre el número total de datos, eso me da el promedio, ¿sí? Y bueno, y otra, bueno, y acá hay un ejemplo, ¿sí? Calcular dice el contenido promedio de níquel en una aleación si se realizan 6 determinaciones dando los siguientes valores. ¿Ah? Bueno, valor 1, 3,27, 2, 3,31, tercer valor 3,29, cuarto valor 3,32, 3,32 el quinto y el sexto 3,34. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la sumatoria de todos esos valores sobre 6 y ahí obtenemos este numerito, ¿no? 3,308. Pero fíjense que como tengo dos decimales, el resultado tiene que estar con dos decimales. Entonces se aproxima
y me da 3,31 porque este, como es mayor que 5, el que yo quiero aproximar aumenta en 1, ¿ah? 3,31 y ese sería el promedio. Por supuesto, lo que es el promedio y la desviación estándar, nosotros lo calculamos justamente con la calculadora científica, poniéndolo en modo estadístico y sacando un valor. ¿Ah? Pero el otro parámetro que se puede utilizar, o sea, lo más común es utilizar la media aritmética muestral, ¿sí? O el promedio. Ahora, si los datos que ellos me dan, ¿cierto? Si cuando me están dando los datos, alguno de los datos que ellos me dan es dudoso, quiere decir que hay una desviación por encima o por debajo, o sea, que se separan de los otros valores, eso me va a generar justamente que haya un desplazamiento de la tendencia central, ¿sí? Si yo hago el promedio, me va a dar un desplazamiento porque seguramente hay implícito algún error en ese dato. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando ocurre eso? Determinar lo que es la mediana. ¿Ah? En la mediana, los datos se acomodan en forma creciente, ¿sí? O forma decreciente. Acá está en forma decreciente, ¿ves? 3,34, 3,32, 3,32, 3,31, 3,29, 3,27, ¿sí? Se lo hace en forma decreciente y se ve, ¿no? Si el número del dato es impar, la mediana es el dato central. Y si el número de datos es par, se toma los dos centrales y se hace el promedio y esa es la mediana. ¿Ah? En este ejemplo, como es de 6, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, se toman los dos centrales, 3,31 más 3,32 sobre 2, y bueno, me da 3,315, y acá está, ¿no? Si lo que yo tengo que fijarme es 5, si era más de 5 aumentaba en 1, y si era menos de 5 quedaba como está, pero cuando es 5, esa es la aproximación. Cuando es 5 y el número que yo quiero aproximar es impar, aumenta en 1. Pero si es par, queda como está. ¿Eh? En este caso aumenta en 1 porque es impar. ¿eh? Entonces me queda 3,32. Y así es. Entonces, cuando utilizamos la mediana, cuando uno de los valores es como que se separa del resto. ¿Ah? Quizá acá sea el 3,34, como que lo veo más grande, ¿no? Lo otro tan próximo entre ellos. Aunque no, este también. Pero bueno, cuando yo veo valores así que se separan bastante del resto, entonces se toma lo que es la mediana y de esa manera no genero una alteración en la tendencia central. ¿Estamos, chicas, chicos? Entonces, medida de la tendencia central es la media aritmética y la mediana, ¿sí? Primero, lo principal de ello es la media aritmética, pero si lleve un dato dudoso, entonces se saca la mediana. ¿Eh? Así que tengamos en cuenta eso. Bueno, y después me habla de las cifras significativas, ¿sí? Las cifras significativas son los dígitos, dice, adecuados para expresar los resultados de una medición, este, acorde, dice, a la exactitud con que fue realizada. ¿Eh? Las cifras significativas son los numeritos distintos de cero que se tienen. Y por supuesto, todo número distinto a cero es cifra significativa, ¿no? Por supuesto, ceros a la izquierda no se tienen en cuenta, no son significativos, pero cero a la derecha sí. Acá yo tengo un numerito. Desde el 1 hasta el 9, todo eso son cifras significativas, ¿no? Este es 1,0079, o sea, desde el 1 hasta el 9 son 1, 2, 3, 4, 5, o sea que este resultado, este número tiene 5 cifras significativas. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7 son 0, o sea, 7 ceros antes del 1, 0, y son 6 ceros y el 1, ¿no es cierto? Que sería el séptimo. Por lo tanto, hay una sola cifra significativa acá, que es el 1, porque los ceros a la izquierda no son significativos. Acá tenemos otro numerito, 0, ve que no nos tenemos que confundir. No me está hablando de decimales, sino de cifras significativas, ¿ve? Los dos primeros ceros no son significativos, el 6 sí. Y de ahí hasta el 0 de atrás, ¿ve? Entonces 1, 2, 3, 4, 5.
5 cifras significativas tiene este número. ¿Ah? Este otro, ¿ve? La normalidad, ¿ve? Las concentraciones siempre lo expresamos con 4 cifras significativas. Acá tiene, ¿ve? 0,1295. Pero también es significativo 1,765, porque ahí hay 4. ¿Ah? O este número es 0,09978. 4 cifras significativas porque los dos ceros primeros no son significativos. Bueno, la pesada de una balanza analítica podría ser igual a, bueno, ya cambié un numerito, y sí, acá tengo 4 cifras significativas, ¿no? Y tendría 4 cifras significativas. La lectura de una bureta de 50 mililitros podría dar igual a este número, 20,60, y son 4 cifras significativas porque voy desde el 2 hasta el 0. ¿Ve? O sea que eso no me tengo que confundir. Con el tema de la cifra significativa, son justamente esos numeritos distintos de 0. ¿Eh? Pero si hay 0 a la izquierda no lo tenemos en cuenta. Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Acá hay un ejemplo, dice, se realizan 4 pesadas en un recipiente, en una balanza analítica, y se obtienen los siguientes valores, ¿sí? Y bueno, ahí tengo los 4 valores. Y bueno, que calculemos la media aritmética o promedio. Nosotros siempre el valor lo tengo que expresar con la misma cantidad de decimales que los datos que me están dando, ¿no? Y eso es lo que les dije al principio, ¿no? Por supuesto, yo hago el promedio y me da un número grande, ¿sí? 24, coma, y todo un numerito grande. Pero yo después de la coma solamente tengo que tener 4 números, ¿ah? Es 4 números, o sea que sería 1, 2, 3, 4, hasta acá, hasta el cuarto, ¿sí? Y ahí ya me fijo en el quinto, porque el cuarto es lo que yo voy a aproximar. Si el que sigue es mayor que 5 aumenta en uno, o sea que el 4 ese aumenta como 5. Entonces el número correcto sería 24,3685. ¿Ah? No lo pusieron acá, pero sería así sería la aproximación, pero justamente la balanza analítica es hasta el cuarto decimal. O sea que si yo pongo todos los números así como está mal expresado, ¿no? Es hasta el cuarto decimal y la aproximación me daría 85. Bueno, tenemos una bureta, ¿no? Una bureta de 50 mililitros, dice, está calibrada para dar una apreciación de 0,05 mililitros, ¿sí? Que corresponde a la mitad de una, ¿sí? De la unidad. Supongamos, dice que en 2 mediciones se gastaron 24,75, 24,80, ¿sí? Entonces, si hacemos el promedio, me da 24,775. Eso no lo puedo yo expresar, sino que hay que redondear para que tenga 4 cifras significativas. Ahí hay 5, ¿eh? Entonces, y bueno, eh, yo tengo que redondear el 7, pero como es 5, cuando es 5 pasa lo siguiente. Si es impar, aumenta en 1. Y si es par, queda como está. Como es impar, aumentado en 1, entonces 24,78 es el número correcto. ¿Ah? Bueno, y esas serían entonces. Después tenemos cifras significativas en un resultado calculado en el que intervienen varias operaciones. Cuando nosotros tenemos varias operaciones, acá me dice que el menor número de cifras significativas que tiene que tener mi resultado, o sea, la cantidad de cifras significativas que tiene que el resultado, tiene que ser justamente que corresponda al menor de las cifras significativas. Por ejemplo, bueno, acá todos tienen 4, ¿ve? 1, 2, 3, 4 cifras significativas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O sea, como todas tienen 4, entonces el resultado tiene que ser con 4 cifras significativas. ¿Ve? Si uno aplica la formulita, me da un número grande. O sea que la aproximación es 4 cifras significativas, o sea, sería 12,689, dice, pero hay que aproximar ahí el 8. Como el que sigue es mayor que 5, entonces 12,69 sería lo correcto. ¿Eh? Bien, eso. Esto que me dan lo que es el cálculo del error por las cifras significativas, no. Ya tenemos justamente lo que son las cifras significativas y era suficiente. ¿Mm?
Y bueno, después tenemos la reglita del redondeo, chicos, ¿ah? Un poco ya lo veníamos diciendo. Cuando uno quiere redondear, siempre nos fijamos justamente en el número siguiente, ¿no? Yo quiero redondear con dos decimales. Me fijo en el número siguiente. Si es mayor que 5, aumenta en 1, el que quiero redondear. Si es menor que 5, queda como está. Entonces acá, mire, ¿ve? Como el 8 es mayor que el 5 aumenta en 1, queda 24,76. En este otro caso, como yo quiero redondearlo al 5, entonces me fijo el 4. Como el 4 es menor que 5, entonces queda como está. 24,75, bueno, ahí se comieron un número. Ahora, y si es 5, ¿no es cierto? Y si es 5, pasa lo siguiente, ¿no? El que yo quiero redondear me fijo, si es impar, aumenta en 1. Y si hubiese sido par, quedaba como está. Bueno, como es impar, aumentó en 1 y quedó 24,76. Estamos, chicos. Vamos con esto. Esta, ¿eh? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Bueno, y ahora tenemos la T de Tuesday, ¿sí? La tablita esta, la T de Tuesday, justamente nos sirve para determinar los límites de confianza de la media aritmética. No solamente eso, sino también cuando se vea, que no es para este parcial, pero cuando se vea justamente lo que es las inferencias estadísticas, el test T, bueno, también se usa esta tablita. ¿Ah? Pero en este caso se utiliza para sacar los límites de confianza de la media aritmética. ¿Ah? La fórmula dice que la media aritmética poblacional va a ser igual a la media aritmética muestral más menos t por la desviación estándar sobre la raíz del número total de datos. Ese t es el calculado de la tabla de t de Stewart, ¿sí? ¿Y cómo se lo determina? Y bueno, se tiene en cuenta los grados de libertad. ¿Y qué son los grados de libertad? N-1, o sea, el número de ensayo menos 1 me da los grados de libertad. ¿Ah? De esa manera también me tienen que decir cuál es la significación o la probabilidad. Puede ser 90%, 95%, 99, perdón, 98, 99 y 99,9. ¿Ah? Si no me aclaran la probabilidad, es siempre 95%. ¿Ah? Entonces, qué sé yo, supongamos que se hicieron 10 ensayos. Entonces los grados de libertad de 10 menos 1 es 9. Para 95% de probabilidad, por ejemplo, acá está 95, ¿eh? 9 me da 2,26. Bueno, ese numerito es el que lo pongo acá en la fórmula. ¿Eh? Así es, qué sé yo, tengo 6 ensayos. Entonces 6 menos 1 es 5, los grados de libertad. Para el 95%, 2,57 y es el numerito que figura acá. ¿Eh? Bien, entonces, veamos el ejemplo. Acá me dan un ejemplo. Dice, los datos obtenidos de 5 determinaciones de carbohidratos expresados en miligramos por litro a la menos 1, o sea, parte por millón, dan los siguientes datos. Bueno, 12,6, 11,9, 13,0, 12,7, 12,5. Dice, ¿cuáles son los límites de confianza de la media, dice, para 95 y 99% de probabilidad? O sea que hay que sacar dos valores. ¿Ah? Entonces se calcula primero el promedio y la desviación estándar, ¿no? Eso lo hacemos justamente con la calculadora, ¿sí? Ponemos en la calculadora el modo estadístico y de ahí se cargan los datos, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, vamos a hacer un simulacro acá de cálculo, ¿sí? Ahí ponemos el modo estadístico, ¿sí? El modo estadístico es, primero era que se borraban todos los datos, ¿sí? Ahí está. Primero borrábamos todos los datos. Eso era Shift Mode. Shift Mode. Aparece el numerito 1, 2, 3. 3 dice HAL, entonces apretamos 3. Igual. Y ya sé que apriete igual de nuevo o AC. Ahí se borraron todos los datos. ¿Eh?
Bien, todos los datos que estaban en la memoria están borrados ahí. Ahora aprieto Mode y aparece uno, 2 y 3. El 2 es el modo estadístico SDA, entonces apretamos 2 y ya está la calculadora en modo estadístico, ¿no? Ahora cargamos los datos. ¿Cómo se cargan los datos? Los numeritos, bueno, por ejemplo, dice 12,6, 12.6, memoria positiva, y ahí está cargado el primer dato. ¿Ah? Ahora el otro numerito, 11, 11.9, memoria positiva, y hasta el segundo dato. ¿Ah? Ahora el otro dice 13,0, entonces pongo 13 nada más. Memoria positiva, el tercer dato. El otro dice 12,7, 12.7. Memoria positiva, ahí está el cuarto dato. Y el último dice 12,5. Memoria positiva. Y ahí están los 5 datos cargados. Una vez que ya hemos cargado los datos, ahora ya sacamos lo que es la media aritmética y la desviación estándar. Por eso aprieto Shift 2, ¿sí? Shift 2 y fíjese, donde está el 1, ahí está la media aritmética. Y el 3 es la desviación estándar, ¿no? O sea que ahora aprieto el 1, ¿sí? Para decir la media aritmética, ¿sí? Y ahora apretamos el número, el igual, y me da el valor, ¿ve? 12,54, ¿sí? Y es como nos dieron el valor acá, ¿ve? Ahí está, ¿ve? 12,54, nada más que había que aproximarlo a un decimal. Si es 12,54, como el que sigue es 4, queda como está, es 12,5. 12,5. Bueno, una vez que ya sacamos eso, ahora volvemos a apretar Shift 2, y vuelve a este numerito, y ahora apretamos el 3, ¿sí? Y una vez que apretamos el 3, ahora ponemos el igual y me da la desviación estándar, ¿sí? 0, este, 40, 30, 373, bueno, sigue el numerito, pero como yo lo tengo que aproximar a un decimal es 0,4, ¿ves? O sea, el numerito me da igual, ¿ves? 0, bueno, y me da un número grande, pero como tengo que aproximar a un decimal es 0,4. Entonces ahí está, ¿ves? Saqué la media aritmética, la desviación estándar, que es lo que voy a utilizar en la fórmula. Bueno, así era el cálculo, para que yo quería que lo vean en la calculadora, por lo menos la calculadora que yo tengo es así. Una vez que ya tengo esos valores, ahora vieron que es lo que voy a utilizar acá. Ahora saco la T, el valor de T, ¿sí? De tabla, con los grados de libertad. Como eran 5 ensayos los grados de libertad, entonces era 4. ¿Eh? Para el 95% de probabilidad, entonces vamos acá. 4 con el 95% de probabilidad es 2,78. Y ahí reemplazamos acá, ¿ves? Ponemos el promedio, 12,5, ¿sí? Más o menos 2,78 por la desviación estándar, que es 0,5, sobre la raíz de 5 ensayos. Bueno, esto es lo que yo saco el valor, ¿sí? Esto lo pongo como está, 12,5 más o menos, y el resultado que yo saco es con un decimal. Bueno, por eso pusimos 0,5. Entonces, quiere decir que mis límites de confianza va a estar 12,5 más 0,5 me da 13. Y 12,5 menos 0,5 me da 12. O sea que entre 12 y 13 estaría mi media aritmética poblacional. Así sería justamente para el 95%. Y si es para el 99%, ya sáquenle otro numerito, ¿ve? Grado de libertad 4 para 99, ¿ve? Grado de libertad 4 para 99. Acá está 4,60, ¿eh? 4,60. Entonces se reemplaza solamente acá. ¿Ve? Y acá me doy 4,60 por 0,4 de raíz de 5 con un decimal 0,8. Entonces a 12,5 le sumo 0,8 y le resto 0,8, y esos son mis intervalos de confianza. Quiere decir que entre esos límites, entre 11,7 y 13,3, se encuentra mi media aritmética poblacional. Es, por supuesto, un poco más amplio. Vamos, chicas, chicos, con este temita.
Estamos con esto, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Y bueno, y acá otro ejemplo de lo mismo. ¿Ve? Un ejemplo 2 dice, eh, y vamos a ver hasta acá, ¿ah? Hasta errores sistemáticos y límite de confianza. Bueno, el ejemplo número 2 dice, se realizan 7 mediciones de pH y bueno, me dan los valores de pH de buffer, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, dice determinar el pH promedio y los límites de confianza de la solución buffer medido, dice, para una probabilidad del 95-97%, o sea que es muy similar. Entonces acá se carga, se borran los datos de la memoria, ¿sí? Se pone en modo estadístico, se cargan los datos y después ponemos Shift 2 y ahí elegimos el 1 para la media aritmética, ¿ah? Y sacamos el valor. Shift 2 y hacemos el 3 para la desviación estándar y bueno, y ahí tenemos estos valores, ¿ves? 5,16, 0,03 y solamente aplicamos la fórmula. Por supuesto, con los grados de libertad hemos sacado, por ejemplo, eran T, ¿no es cierto? Estos son los grados de libertad 6 para el 95% de probabilidad. En la tablita decía 2,45. Entonces reemplazamos acá, ¿ves? Entonces hacemos este cálculo, me da 0,03, es con dos decimales que usamos, ¿ah? Entonces los límites de confianza son 5,16 más menos 0,03, ¿ah? Y bueno, o sea que sería entre 5,19 y 5,13. Acá está. Y bueno, para el 99,9 es lo mismo, nada más que ahora es el T era para 6,99, me dio 3,71, grado de libertad 99%, bueno, y de ahí ya se calculó, me dio 0,04, y bueno, sí es entre 5,12 y 5,20, ¿eh? Los límites de confianza. Estos límites de confianza me puede servir a mí justamente para ver si tengo o no algún error sistemático, porque cuando uno saca el límite de confianza, si uno de los datos está fuera de los límites de confianza, podemos suponer que hay un error sistemático, ¿eh? Y acá me da un ejemplo, ¿ves? Se desea, dice, comparar, dice, la escala de absorbancia de un espectrofotómetro, dice, con una solución patrón que tiene un valor de absorbancia de 0,470. Se realizan 10 mediciones de la absorbancia de dicha solución y se obtiene un valor, ahí está, promedio de 0,461 y la desviación estándar 0,003. Decir, dice, la posible presencia o no de errores sistemáticos para el 95% de probabilidad. Entonces se aplica, ¿no? Se tiene el límite de confianza, ¿sí? Para, claro, eran 10 ensayos, o sea, los grados de libertad son 9, para 95 me dio 2,26. Y bueno, ahí ponemos, ¿no? El promedio más menos la desviación estándar por 3 por 10 a la menos 3, que era el 0,003 la desviación estándar, el 2,26 sobre la raíz de 10. ¿Y cuánto me da esto? 0,002. O sea que le sumo y le resto, ¿ah? Entonces me da 0,459 a 0,463. Es el intervalo, pero el valor es 0,470. No está entre los límites de confianza, por lo que se supone que en la medición existe errores sistemáticos. ¿Ves? Esto me tendría que dar, o sea, me tendría que dar dentro de esto, pero como está por fuera, este es el valor de referencia y nos da esto. Quiere decir que hay un error sistemático. Estamos, chicos, estamos con este temita.